sentía, creo, dentro de su corazón que su partida estaba próxima, de manera que él me empezó a hablar cosas del cielo. Yo también empecé en ese tema a hablarle sobre el cielo, y yo sentí en ese momento que él me estaba hablando que sería la última vez que nos veríamos. Por tanto, nunca olvido ese momento, el lugar y las palabras, sobre todo las palabras que él me dijo cuando estaba con vida. Nuestro amado Jesús también tuvo palabras últimas cuando estuvo aquí en la tierra. Claro, nosotros podemos escuchar, podemos recibir de la palabra de Dios sus palabras cada vez que vamos a la Escritura, es cierto, pero hubo un momento en que él, antes de ascender a los cielos, él daba unas últimas palabras a sus discípulos, y eso está registrado en el Evangelio según San Mateo, que quiero que lo revisemos por un ratito. Mateo 28, porque después tenemos otra escritura. Mateo 28, verso 18 al 20. Estas fueron sus últimas palabras. Nada más bonito que cuando se escucha ese pasar de las páginas. No me gusta eso de la tecnología, que no se escucha nada. Me gusta mucho el sentir que cada uno carga con amor su Biblia. No es muy fácil llevar un aparatito estos. Dice así el verso 18: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Este fue un gran encargo antes de subir a los cielos. Y este encargo es conocido también como la Gran Comisión. Quienes aman a Jesús de corazón van a cumplir con este encargo. ¿Cuántos aman a Jesús? Amén. Todos los que estamos aquí, ¿no? Entonces, vemos que después de que Jesús asciende a los cielos, la primera iglesia de Jerusalén se queda con el encargo dado por Jesús. Y quiero invitarles ahora nuevamente a que abran Hechos capítulo 8. A ver, otra vez vamos a escuchar el ruido de las hojas. Hechos 8, del 26 hasta el 40. Leemos de esta manera: y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñara? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo
o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Que el Señor bendiga esta hermosa escritura leída. Esta fue la época de la expansión del Evangelio. Los apóstoles y demás fieles estaban compartiendo su fe. ¿Qué cosa estaban haciendo? Compartiendo su fe. Ellos iban y salían de la ciudad. ¿En qué ciudad estaban? En Jerusalén, porque ahí era la primera iglesia. Y se atrevieron a ir más allá, se atrevieron a ir, porque ya habían, yo me imagino, habían hecho buena labor en Jerusalén y ahora se iban pues hasta Samaria. Porque ellos tenían estos amigos, estos, vamos a decir, eran sus paisanos porque todos estaban en Israel, pero estaban en otro, por decir, estamos en alguien que esté en Huancavelica, alguien que esté en Arequipa, etc., ¿no? Y ellos no eran tan amigables. Ellos estaban también como resentidos con los que habían nacido en Jerusalén, o sea, en la provincia de Judea que estaba al sur. ¿Por qué? Por el hecho de creer que los de Jerusalén serían de más puro linaje, ¿no? Y hablaban despectivamente hacia los samaritanos, que ellos, por haberse casado con extranjeros, habían ya combinado su raza, y decían, pues estos no son tan de linaje tan puro como nosotros los de Jerusalén. Entonces, aquí vemos que ya la iglesia está saliendo y se está yendo a Samaria, se está yendo al norte. Están rompiendo todos los obstáculos para poder hablar de Cristo. Allí ellos empezaron a olvidarse. Algo había ocurrido en sus vidas. Las ataduras del resentimiento, del orgullo, de la arrogancia se habían disuelto y ellos decidieron obedecer. Y dice la palabra que en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaban el Evangelio. Se rompió esa enemistad o ese espíritu de creerse superior al otro, ¿no? O de no juntarse, querer juntarse con ellos. La obediencia nos trae bendición. ¿Cuántos saben eso? Amén. Diga, la obediencia nos trae bendición. Y aquí estamos viendo a un personaje. ¿Quién es este personaje? Felipe. ¿Quién es Felipe? Felipe era uno de esos 7 varones de buena reputación, llenos del Espíritu Santo, que habían sido comisionados por la iglesia primitiva para dar asistencia, para servir como diáconos dentro de la iglesia, ¿no? Para ayudar en el ministerio de ayuda a las viudas jóvenes y a los necesitados, a los más pobres en Jerusalén. Y había como un ministerio de ayuda social y atender todas las cosas necesarias para la conducción de sus reuniones. Y todo eso era, pero tenían que ser hombres llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Yo veo aquí en primer lugar que Felipe tenía una vida estrecha de comunión con Dios. ¿Qué cosa tenía Felipe? Una vida estrecha de comunión con Dios. Por eso es que Dios le habla. Aquí está en el verso 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo. ¿Qué hizo el ángel? Habló a Felipe, le dijo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Le dio detalles específicos para que Felipe dejara su comodidad o dejara de repente su descanso o lo que estaba haciendo para ir a un lugar que de repente él no se había imaginado por sí solo que tenía que ir. Entonces vemos que Dios le habla, le da indicaciones precisas para que se encuentre con alguien. Le dice: levántate y ve. Diga: levántate y ve. Hoy día el Señor también te está diciendo: levántate y ve. ¿Qué te está diciendo? Levántate y ve.
No te quedes ahí con los brazos cruzados. Yo recibí el Evangelio, oh, qué bueno, gracias, ya yo estoy bien, feliz, mi familia también, pero tú tienes que hacer algo más. Y eso también te está diciendo el Señor a ti en esta mañana. Levántate y ve. ¿Cuántos desean que Dios les hable? Qué lindo es cuando Dios nos habla. Si usted quiere que Dios le hable, tiene que mantener una vida diaria de comunión, como lo tenía Felipe, todos los días. En segundo lugar, yo veo a Felipe, que era un muchacho obediente. Bueno, sería muchacho, sería un hombre mayor, no sé. Era un hombre, pero este era muy obediente. Dice, entonces él se levantó y fue. Él se levantó y ¿qué? Y fue. Y allí tiene un encuentro con alguien especial. Mire, los planes de Dios son maravillosos. Tú no sabes, nos estamos perdiendo que las personas quizás preciosas, porque Dios las está usando, autoridades, personas que ni imaginamos estén aquí con nosotros en esta mañana por nosotros no haber salido, por nosotros no haber tenido esa valentía de hablarles del amor de Dios. Aquí vemos que este Felipe tiene un encuentro con alguien especial, quien era un alto funcionario de la reina Candace de Etiopía, es decir, del África. Es como decir su ministro de Economía y Finanzas. Y era el deseo de Dios que su palabra llegara a las autoridades y llegara a otras naciones. Y ese es el mismo deseo que tiene Dios ahora. Ya tú conociste el Evangelio, sí, pero tus familias, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, ¿dónde están? Tus jefes, ¿dónde están? Y que el Evangelio, el Señor quiere que prosiga a todas las naciones. Por eso es que el Evangelio ha llegado a nosotros. Por esa obediencia que tuvo Felipe, de ir y salir y hablar a este funcionario africano. Porque de ahí se extendió más y más por todo y llegó el Evangelio también a nosotros. ¿Cuántos se alegran que el Evangelio nos llegó a nosotros también? Amén. ¿Y qué creen? Este etíope era un hombre que tenía hambre y sed de Dios. Y Felipe, por eso es que Felipe lo encuentra leyendo al profeta Isaías. A veces nosotros nos quedamos pensando, ¿no? Ay, pero ¿cómo le voy a hablar? ¿Y si es que no me acepta? ¿Y si es que me rechaza? ¿O si es que a lo mejor mis amigos se burlan? ¿O qué tal si me hacen preguntas? ¿Cómo podré contestarles? Por eso es que hay que estudiar en la escuela de liderazgo, para que no se quede, usted tenga palabra dentro de su corazón y usted pueda compartir. Pero mira qué lindo, ¿no? Que este hombre estaba así, listo, y obedeció. Nosotros, si estuviéramos listos, estaríamos predicando, hablando. A veces nos arrugamos, pero no, ¿cómo le voy a decir yo a esa persona? Y que esta está en la máxima autoridad, ¿cómo le voy a hablar? ¿Se vaya a burlar de mí o me vaya a hacer a un lado? Y no sabemos que la gente anda muy necesitada. Aún personas que tengan dinero, personas que estén muy encumbradas, hoy día tienen necesidades espirituales como tú y como yo lo hemos tenido y como seguimos teniendo. ¿Amén? Amén. Así que tú tienes que saber que esa gente anda en 1000 problemas, porque la gente que está lejos de Dios tiene 1000 problemas y está solo porque no puede solucionarlo. Nosotros podemos tener problemas, pero sí sabemos quién está a nuestro lado, ¿verdad? Amén. Diga un amén más fuerte, por favor. Así despiertan a los que todavía han venido con sueño. Ni siquiera sabemos si la gente anda resentida, ni sabemos si la gente anda necesitada, ni sabemos que la gente, ¿qué sería de una palabrita tan simple poder decir a los que nos rodean, Dios te ama? Mira, y solito como conversando, ya tú estás compartiendo. Ese compartir se llama predicar la palabra de Dios. Predicar la palabra de Dios no es solamente pararse aquí y tener un sermón. No, también predicar es hablar a otros del amor de Dios. ¿Tú has recibido el amor de Dios? ¿Cuántos han recibido el amor de Dios? Si usted ha recibido el amor de Dios, tiene que decir también a otra persona, porque también lo necesita. ¿Cuántos de ustedes, si yo les preguntara, hiciera una estadística, ustedes me dijeran, ¿en qué circunstancias? Yo te pregunto, ¿en qué circunstancias conociste al Señor o viniste a la iglesia? Tú me dirías, yo vine cuando estaba en un problema muy difícil en mi matrimonio. Yo ya me estaba separando. Otro puede decir, yo vine muy enfermo, estaba desahuciado, etcétera, etcétera.
Pero vino ese mensaje que nos trajo vida, que nos trajo salvación, que nos recompuso la vida, nos recompuso el hogar, y aquí estamos, ¿verdad? Amén. Den un aplauso fuerte al Señor, que sea diferente. Este alto funcionario, este ministro, tenía hambre y sed de Dios. Por eso que solito estaba leyendo la Escritura. Cuando pensemos en los perdidos, en los que no tienen a Cristo todavía, llámense familiares o amigos, no estés con prejuicios. Dios quiere que tú le presentes, y si te rechazan, a ti no te rechazan, porque la Biblia dice que el que rechaza mi palabra a mí me está rechazando, a Dios está rechazando, y ese ya no es tema tuyo, pero tú comparte. Entonces tú no tendrás deuda de por qué esa alma no se entregó a Jesús, por qué esa alma se fue al infierno cuando murió. ¿Por qué no le prediqué la palabra de Dios? ¿Por qué no fui más audaz en predicar el Evangelio? ¿Por qué me quedé en mis problemas? ¿Por qué me sumí en mis propias necesidades? Eso es tener un corazón egoísta, que estamos pensando solamente en nosotros. Nosotros como iglesia no nos podemos quedar, es hora de salir, es hora de avanzar. La gente tiene hambre. Por eso es que no sabe cómo llenar ese hueco que tienen dentro de su corazón, pero hay un gran vacío dentro de ellos. No saben, lo llenan con espectáculos, lo llevan con el trago, pretenden llenar con mujeres, etcétera, etcétera. Pero ese vacío nada lo puede llenar, solamente Dios. Amén. Entonces, eso es verdad. Primero le dice, levántate y ve. Segundo le dice la Escritura, se levantó y fue. Estos son verbos que denotan acción. Y yo veo aquí otro punto, el 3, Felipe tuvo sensibilidad. Este hombre fue obediente a la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le había dicho, acércate y júntate a ese carro. Miren qué precioso es el Señor. Nos da indicaciones precisas, cortitas. Él no va a dar sermones muy largos, Él da indicaciones cortas, pero hay que estar con la antena bien parada. Y es ahí cuando Felipe obedece, se acerca y se junta y va. Y se da cuenta de la tremenda necesidad que tenía este funcionario. Cuando hacemos el trabajo celular y tenemos que ir a la casa de la persona que vamos a cuidar, que recién se ha convertido, allí nos vamos a dar cuenta de sus necesidades. Por teléfono, hola, ¿cómo estás? Es un primer contacto. La llamada telefónica que nosotros hacemos a los nuevos no es un discipulado. Por teléfono no se puede discipular a nadie. Es un primer contacto para invitarle y para que se pueda establecer una reunión en un hogar. Entonces, cuando salimos y vamos a los hogares, nos damos cuenta de qué cosas ellos están pasando, de qué necesidades. Así fue que se conoce a la gente. Hay que salir. ¿Cuántos van a salir en este día? Amén. Cuando vamos a las células, entonces nos damos cuenta de la realidad de la gente, qué problemas tienen en sus casas, como que van a abrir más su corazón, porque una cosa es que te contestarán unas cuantas preguntas después que pasan aquí al frente, pero otra cosa muy diferente es cuando tú estás sentado en la salita de su casa y ellos pueden decirte, mira, yo tengo este problema, mira, yo estoy pasando por esto, yo quisiera que en su iglesia usted me ayudara a orar. Tú vas ahí ganando su confianza y vas enseñando. ¿Qué vas a estar haciendo ahí? Discipulando. Eso es lo que el Señor quiere. Y vamos a orar por ellos. En cuarto lugar, Felipe le comparte. Verso 35. Entonces Felipe abriendo su boca, no moviendo los dedos por internet, por celular, ni por iPhone, no dice así. Entonces Felipe abriendo ¿qué? Su boca y comenzando desde esta escritura le anunció ¿qué cosa? A ver, ¿qué foto estaba más bonita en el Face? ¿Eso le anunció? No, ¿qué cosa le dijo? Le anunció el Evangelio de Jesús. Eso fue lo que hizo Felipe, le anunció el Evangelio de Jesús. A eso estás llamado tú. Pero a veces los cristianos también caen y esto es como una adicción y no podemos estar si no estamos con el iPhone, ¿no? Pues nos desespera. ¿Cuántos saben que a mí me gusta decir las cosas claras? Porque Dios me dice que las diga. Y creo también porque cuando hablamos claramente la gente va a poder corregirse.
Yo ayer vi la película, algunos que estábamos en una película preciosa, pero yo veía algunas luces de ciertas personas que no quiero mencionar directamente ni decir los apellidos, pero vi que estaba el iPhone prendido. Puede ser. Yo estoy aquí en la casa de Dios. Yo no puedo estar mandando mensajitos, ni viendo qué cosa, pero se da cuenta que hay como un huevote que tienen ahí, porque cuando uno tiene el corazón lleno de palabra, lleno de Dios, no está necesitando ahí viendo que me habrán escrito, que me habrán, una amiguita me ha contestado, o así, o me ha regalado florecitas en el Face, figuritas lindas, maripositas. No, porque ya no tenemos necesidad de esas cosas. ¿Por qué? Porque Jesús lo está llenando todo en nuestro corazón. Amén. Cuarto lugar, Felipe le comparte, le instruye, recibe enseñanza y recibe a Cristo. Va a haber resultados. Cada vez que uno presenta la palabra, de repente no será en el momento, pero algo va a ser la palabra de Dios, porque Dios ha dicho que no volverá su palabra vacía, sino que hará lo que Él quiere. Amén. Y recibe a Cristo este funcionario, y este hombre es salvo por la fe. Y entiende que no basta creer. No basta creer, sino que debe hacer algo más. ¿Qué debe hacer? ¿Qué es algo más? ¿Qué es ese algo más? Debe ser bautizado. Y él mismo pide ser bautizado. Requisito para bautizarse. Aquí está. ¿Cuál es el requisito? Verso 37. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Esa es la base del Evangelio. No hay mayor complicación. No hay mayor complicación. Ese es el mensaje, la respuesta. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y el hombre dijo: creo que Jesucristo es Hijo de Dios. A ver, usted repita. A ver, repitan otra vez mientras me tomo un poquito de agua. Amén. Ahora, de todos los que dijeron eso, ¿cuántos todavía le falta ser bautizados? Sea valiente, sea veraz. Más altito las manos. Ya, todos estos, todos ustedes que han levantado su manito tan preciosa, que de aquí la veo, esos son los que necesitan clase de pre-encuentro, para que se vayan a su encuentro. Vamos a tener un encuentro a fin de mes. ¿Ya? Entonces ahí se va a bautizar, en la piscina se va a bautizar. ¿Ya? Pero en un momento determinado este funcionario ya sabe la clave para ser salvo y manda a detener el carro. Y descendieron y se dejó bautizar por Felipe. Y algo pasó cuando salieron del agua. ¿Se ahogó? ¿Lo sacaron muerto? No. Verso 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor algo hizo. ¿Qué hizo? ¿Qué cosa? Arrebató a Felipe. El Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Nunca más vio al etíope. Pero el etíope fue salvo y siguió, dice, gozoso su camino. Seguramente es muy probable que él compartió también, porque ya tenía algo en su corazón y él tenía que compartirlo y darlo a los demás. Y se fue por una ciudad y por otra ciudad, cuando se regresó a su país, y por eso el Evangelio fue llegando a todas las naciones. Quinto lugar, entonces, Felipe se dejó llevar por alguien especial. ¿Quién es ese alguien? ¿Por quién? No tenga miedo de decirlo. ¿Se dejó llevar por quién? ¿Por chismes? No, ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo lo llevó a una ciudad que se llamaba Azoto. Y pasaba luego por allí, extendía la palabra, extendía el reino y entraba a otras ciudades para compartir más de Jesús. Mire, siempre fiel, anunciando el Evangelio que trae salvación. Nosotros debemos dejarnos llevar. ¿A cuántos les gustan reconocimientos? Premios. Dígame, por favor. Ven, ayúdame, hombre, que pesa esto. Una chancaca de
no sé cuántos kilos pesa. ¿A cuánto les gusta recibir reconocimientos? A todos, ¿no es cierto? Seríamos mentirosos si diríamos que no nos gusta, pero nosotros recibimos este hermoso reconocimiento. Miren, qué lindo, del colegio. Dice, se los voy a leer, de RENPEP, Premio Responsabilidad Social y Ética Empresarial 2014. Tuvimos que ir al Cusco para recibir esto, imagínense. Caprichos de Dios, caprichos del Señor, pero lindo porque fuimos también obedientes, y a la institución educativa privada Aguaviva, el mejor colegio, y a nombre del pastor Héctor Alberto Mariño Vega, como promotor del colegio. ¿Qué hermoso? Si bien es cierto que a veces nos gustan los reconocimientos, pero yo no ando tras esto, les cuento, aunque me están viniendo varios últimamente, y doy gracias a Dios por eso. Pero yo quisiera tener, aunque sea algo más chiquitito, que dijera: Pastora Rosita, ganadora de almas para mi reino, y que me entregara en Señor. Eso yo quisiera. ¿Ya lo han visto? ¿Se gozan? Yo creo que cuando uno recibe algo, los demás se gozan. Si yo tengo un dolor, todos lloran, porque somos iglesia. Ya a un lado de mi pared, de mi oficina, ya no caben los diplomas, ya estoy llenando otra pared más, pero ¿sabe qué? Yo deseo ser más reconocida por haber alcanzado almas para Cristo. Que cuando yo llegue a la presencia de Dios me diga: mira aquí, mira acá, mira, uy, qué linda, tú tienes en tu haber, me enseña el Señor en su libro especial que tiene, tantas almas se predicaron se entregaron a mí por tu predicación, porque tú compartiste, por tu vida, por tu testimonio. Eso es hacer tesoros para Él siempre. ¿Amén? Amén. Así que usted tiene que ser reconocido aquí también, porque tiene que dar buen testimonio en lo que haga. Aunque sea un barredor de la calle, usted tiene que ser el mejor barredor, no botar así la basura, como veo que algunos basureros o que trabajan ¿cómo se llama este servicio? Hacen así. Yo la vez pasada estaba en la puerta y vi así un hombre que así en el aire, yo no sé, una señora, así en el aire. Oye, hija, pero aquí así en el aire no se barre, yo creo que hay que colocar la escoba de abajo al piso. No, me dijo, hay mucho papel. ¿Para qué está, Dios mío? ¿Para qué? ¿No? Lo mejor, lo que tú hagas, lo mejor. Lo que nosotros hacemos en el campo que nos tengamos que meter, hacemos lo mejor. Si somos empresarios, los mejores empresarios. Si somos profesores, los mejores profesores. Si somos administrativos, los mejores administrativos. ¿Amén? Amén. Amén. Porque nosotros somos hijos de Dios. Se cuenta de una niña de 12 años. Ella experimentó un gran desafío. Ella y su prima estaban a la orilla de un río nadando. Qué felices disfrutaban las niñas. De pronto vino la corriente más fuerte y se hizo tan fuerte que su prima empezó a deslizarse e irse hacia adentro, sin control. Empezó a gritar de miedo, pero luego ella pensó: más temor me da no hacer nada por ella y que ella se pierda. Entonces, sin dejar pasar más tiempo, se lanzó al agua y salvó a la otra niña. Hermanos míos, iglesia mía, todos tenemos temores en algún momento, y sobre todo cuando se trata de hablar de Cristo. Temor al rechazo, temor a la respuesta negativa de la gente, o temor a que no saber si voy a responder adecuadamente. Pero lo que nos debe dar mayor temor es también no hacer nada para que las personas se pierdan y vayan directo al infierno. Que se pierdan por la eternidad. Si nosotros callamos, las personas se van a ver arrastradas por la corriente de este mundo y se hundirán por el peso de sus pecados. Y cuando parten, qué dolor tan grande. Me ha tocado ver de cerca a jóvenes que han partido y que no tuvieron a Cristo en el corazón. Escucharon, de repente vinieron un día a la iglesia, pero su vida era muy, muy distante de Dios. Y qué pena, porque esa vida se ha perdido.
¿Qué dice la Escritura? El que gana almas es que, ¿cómo? Es sabio. Repita otra vez, el que gana almas es sabio. Entonces, si usted es sabio, tiene que traer gente a la iglesia. Si no, pasa por no sabio. ¿Cómo se llaman a los no sabios? ¿Ah? Necio o bruto, ¿no? Pero acá no hay ningún bruto. Todos son inteligentes y todos apuntan a ser los más sabios. ¿Amén? Entonces los sabios traemos ¿qué cosa? Almas. El Señor quiere almas. ¿Qué quiere el Señor? Almas. Les cuento que yo tenía muchos temores. Cuando yo les cuento algo, me miran un poco, ya porque ya lo he compartido, cuando les he dicho que yo era tímida, y como que no me creen, ¿cómo va a ser usted tímida? Pues yo sí fui muy temerosa, muy tímida. Tenía miedo. Si bien es cierto que me lanzaron, Dios había querido así desde muy pequeña estar hablando a auditorios, pero yo por dentro me consumía. Y si se trataba, cuando yo conozco a Cristo a los 16 años y me enseña, lo primero que me enseña es que tengo que compartir el Evangelio a los demás, me daba terror y espanto. Entonces tengo que luchar con mis temores. Y por varios años de mi vida caminé sin la ayuda más efectiva que puede tener un cristiano, el Espíritu Santo. Y en todos esos tiempos yo me ayudaba, porque nuestros pastores siempre nos decían que teníamos que hablar y predicar y compartir. Así que yo me ayudaba con unos volantes. Justamente he mandado a hacer un volante en estos días sobre la unión homosexual. Entonces espero que como eso es pan de cada día, que ahora de este tiempo, pues los jóvenes y todo el mundo tenga material para repartir. Así que yo me usaba de esos volantes, me recurseaba para compartir un tratadito. A veces la gente era muy amable y me decía, ay, ¿qué es esto? Y me preguntaba y yo ahí respondía y predicaba. Y de esa manera yo evangelizaba. Hasta que Dios cambió rotundamente, drásticamente el tema de compartir. ¿Cuándo fue eso? Cuando yo invité al Espíritu Santo de Dios a mi vida. Y Él me llena, entonces me encuentro que esa timidez, ese temor absurdo había desaparecido. Yo me encontraba con alguien, estaba conversando y yo estaba ya predicando el Evangelio. Y yo mismo me sorprendía y decía, uy, Rosa, estás predicando. Y me sorprendía, no puede ser. Y con naturalidad, ¿por qué? Porque ahora, a partir de esa fecha, y estoy hablando ya más de como 30 años, que camino con el Espíritu Santo, porque una cosa es venir a aceptar a Cristo y tener a Jesús en el corazón y creer y tenemos salvación, nuestras almas, amamos al Señor, damos nuestra ofrenda, somos fieles a la iglesia, pero nos toca todavía un detalle, nos toca que el Señor nos llene, que nos inunde con su Espíritu. Porque el Espíritu Santo es una persona y esta persona hace en nosotros un trabajo como hace la batería al auto. Si tú tienes un carro del 2014 pero no tiene batería, ese carro, por muy bonito que sea, no va a andar. El Espíritu Santo es como esa batería que te va a dar impulso. ¿Qué le dijo el Señor a los discípulos? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? Cuando te hayas comprado tu celular nuevo. Dice así, va a venir poder, vas a tener contacto, ¿sí? Cuando tengas el mejor celular. No. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso está en Hechos 1. Y el capítulo 2, verso 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Quiénes fueron llenos del Espíritu Santo? Los que vinieron a la iglesia, al aposento alto, y estuvieron esperando la venida del Espíritu Santo de Dios. Que estuvieron como ese eunuco, ese etíope, con hambre y sed de Dios, y estuvieron ahí esperando.
y orando, estaban cantando y clamando para que viniera ese poder, porque ellos se daban cuenta que solos no podían caminar. Ellos se daban cuenta que no se puede hacer la obra si no tienes tú el auxilio del Espíritu de Dios. ¿Qué va a pasar si no tenemos ese espíritu? Algunos pasan al frente ese día, se van muy gozosos, más contentos, pero no lo cuidan. ¿Por qué no lo cuidan? De repente Dios le da hasta una palabra, un lenguaje especial en lenguas. Ese día lo tiene, pero le da vergüenza. Dice, no, yo no voy a repetir eso porque me suena medio raro. Eso te dice tu mente. Tú tienes que ser una persona que se deja gobernar por el Espíritu Santo. Y que todos los días de tu vida tú lo cuides y le digas, Espíritu Santo de Dios, yo quiero que gobiernes primeramente mi mente, mi voluntad y mis emociones, para hacer lo que tú quieres y no lo que yo quiero. Yo quiero cosas locas a veces, pero el Señor me dice, no, esto no es. Y ya, y tengo que obedecer. Como ayer teníamos que hablar a un líder y decir, no, esta no es voluntad de Dios, esta es tentación de Satanás para tu vida, porque te está sacando del ministerio, te está sacando de la obra de Dios. El diablo nos tiene hambre. Necesitamos ese auxilio poderoso que es el Espíritu Santo de Dios. A mí me cambió la vida, porque el Señor no quiere que tú seas un evangélico más, un evangelio religioso, un religioso evangélico. Eso no quiere el Señor. El Señor quiere que seas un cristiano de primera. Amén. Yo quiero. ¿Tú quieres? ¿Cuántos reconocen, son honestos y dicen, a mí me falta ese poder? No lo tengo. Por eso es que tengo tanta pereza hablar, parece plomo en la boca, no puedo hablar de Cristo. Yo quiero que todos aquellos que quieren que su vida cambie, que no se queden allí, le pidan al Espíritu Santo. Yo voy a orar por aquellos que quieran, que clamen por el Espíritu Santo, que pasen aquí al frente.